Hola, hola, amantes de las telenovelas. Qué alegría tenerlos nuevamente en nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con dramas turcos, amores apasionados y, por supuesto, esas parejas que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una pareja que para muchos de nosotros, incluyendo a esta servidora, se ha convertido en un verdadero referente, un faro de química innegable y una historia que nos atrapó desde el primer segundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los conocemos mejor, Eda y Serkan de Senkalkap. Sí, lo sé, probablemente ya hayan escuchado hablar de ellos hasta el cansancio. Pero créanme, hay mucho más que descubrir sobre por qué esta pareja no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. No vamos a hablar solo de la trama de la serie, sino de ese algo intangible que los hizo tan especiales, de la conexión que traspasó la pantalla y nos hizo creer, aunque sea por un momento, en la magia del amor verdadero. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis profundos y, por qué no, un poco de fangirleo puro y duro. Vamos a desmenuzar los momentos clave de su relación en la serie, a explorar la química innegable que compartían y a analizar por qué incluso después de que la serie terminara, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión sigue vivo. Antes de que nos adentremos en este mar de emociones, les pido un favor, si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, o si simplemente disfrutan de las telenovelas turcas, no olviden suscribirse a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes, desde análisis de personajes hasta noticias sobre sus actores favoritos y recomendaciones de series que seguramente los engancharán. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar el misterio de por qué Hande y Kerem siempre serán mi pareja favorita de telenovela. La magia comenzó obviamente con Senkalkap. La serie nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños de estudiar arquitectura en Italia, pero que ve truncada su beca debido a la negligencia de la empresa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Un error que la lleva a enfrentarse a él en una ceremonia de premiación y, accidentalmente, a firmar un contrato para hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Una premisa clásica de Enemies to Lovers, ¿verdad? Pero aquí es donde la serie empieza a diferenciarse. Desde el primer momento en que Eda y Serkan cruzan miradas, la chispa es innegable. No es solo la tensión inherente a la situación, sino algo más profundo, una atracción que se manifiesta en miradas intensas, diálogos cargados de sarcasmo y una química palpable que te hace desear que rompan esa barrera de hostilidad y se entreguen a la pasión. Pensemos en ese primer encuentro explosivo, la arrogancia de Serkan, la indignación de Eda. Fue un choque de trenes delicioso. Pero detrás de esa fachada de antipatía, se intuía un magnetismo irresistible. Era como si el universo con su peculiar sentido del humor, los hubiera puesto en el camino del otro para desestabilizar sus mundos perfectamente o imperfectamente construidos. Pero no todo es romance instantáneo. Lo que realmente hace especial a esta pareja es su evolución gradual. Eda, con su espíritu libre, su optimismo contagioso y su capacidad para ver el lado bueno de las personas, comienza a derretir el corazón de hielo de Serkan. Ella le enseña a relajarse, a disfrutar del presente y a valorar las pequeñas cosas de la vida, algo que él había olvidado en su búsqueda obsesiva por el éxito. Recordemos cómo Eda lo arrastraba a situaciones cotidianas, a picnics improvisados, a concursos de cometas. Le mostraba que la vida no era solo trabajo y números, sino también risas, amigos y momentos compartidos. Era como un rayo de sol irrumpiendo en la oscuridad de su oficina, y él, aunque al principio se resistía, poco a poco se dejaba envolver por su calidez. Y Serkan, a su vez, le aporta a Eda la estabilidad y la ambición que necesita para alcanzar sus sueños. Él la apoya en su carrera, la desafía a superar sus límites y la ayuda a creer en sí misma. Se convierten en un equipo, complementándose mutuamente y sacando lo mejor del otro. Serkan, con su visión empresarial y su disciplina, le brindaba a Eda las herramientas que necesitaba para concretar sus proyectos. La animaba a explorar su talento, a presentar sus diseños, a perseguir sus metas con determinación. Era un mentor, un confidente, un compañero incondicional. Y Eda, a cambio, le enseñaba a Serkan a conectar con sus emociones, a expresar sus sentimientos, a ser vulnerable. Le mostraba que el éxito no lo era todo, y que el amor y la felicidad eran igual de importantes. Pero, ¿qué es lo que realmente los hace tan especiales? Podríamos hablar de sus personalidades contrastantes, de la forma en que se desafían y se complementan. Podríamos hablar de los momentos icónicos de la serie, como el beso bajo la lluvia, la declaración de amor en el jardín o la boda improvisada. Pero creo que la clave está en la autenticidad que transmitían. Esos momentos icónicos no eran simples escenas escritas en un guión, eran la culminación de un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de entrega mutua. El beso bajo la lluvia, por ejemplo, no fue solo un beso, fue la explosión de una atracción reprimida, la liberación de sentimientos contenidos durante mucho tiempo.
La declaración de amor en el jardín fue la confirmación de que habían superado sus miedos, sus inseguridades, y que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por estar juntos. Y la boda improvisada fue la celebración de un amor genuino, un amor que había nacido de la casualidad, pero que se había fortalecido con el tiempo. Hande y Kerem no solo interpretaron a Eda y Serkan, sino que se convirtieron en ellos. Se metieron en la piel de sus personajes y nos hicieron sentir cada una de sus emociones, la alegría, la tristeza, la frustración, la pasión. Era como si estuviéramos espiando un romance real, presenciando el nacimiento de un amor verdadero. Podías ver en sus ojos el brillo de la felicidad, el dolor de la separación, la angustia de la duda. Cada gesto, cada mirada, cada palabra transmitía una intensidad emocional que te hacía conectar con sus personajes a un nivel profundo. Era como si Hande y Kerem hubieran borrado la línea entre la ficción y la realidad, y nos hubieran permitido ser testigos de su propio romance. Y esa autenticidad no se limitaba a la pantalla. Los fans de la serie rápidamente notaron la química entre Hande y Kerem fuera del set. Sus interacciones en las redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas, sus bromas internas. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad profesional. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de especulaciones, de montajes con sus fotos. Cada like, cada comentario, cada story era analizado con lupa por los fans, que buscaban pistas sobre su posible relación. Las entrevistas eran un deleite porque se podía ver la complicidad entre ellos, la forma en que se entendían con solo una mirada, la manera en que se reían de sus propias bromas. Era evidente que había una conexión especial entre Hande y Kerem, una conexión que iba más allá de la simple amistad. Por supuesto, ellos siempre fueron muy discretos sobre su relación. Pero los rumores eran cada vez más fuertes y finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Y eso, señoras y señores, hizo que su historia de amor fuera aún más especial. La confirmación de su relación fue como un sueño hecho realidad para los fans. De repente la fantasía se había convertido en realidad, y podían ver a Eda y Serkan amándose en la vida real. Fue un momento de euforia, de alegría, de celebración. Todos los rumores, las especulaciones, las teorías habían sido confirmados, y la pareja más querida de la televisión se había convertido en la pareja más querida de la vida real. Verlos enamorados en la vida real, mientras interpretaban a una pareja en la pantalla, añadió una capa extra de emoción a la serie. Sabíamos que lo que estábamos viendo era genuino, que la química que sentíamos era real. Y eso, para mí, es lo que los diferencia de otras parejas de telenovela. Era como si estuvieran viviendo su propio cuento de hadas, y nos permitieran ser parte de él. Cada escena, cada diálogo, cada mirada cobraba un nuevo significado, porque sabíamos que había amor verdadero detrás de la actuación. La química que sentíamos era auténtica, porque era el reflejo del amor que Hande y Kerem sentían el uno por el otro. Pero no todo fue un camino de rosas. Como en cualquier relación, Eda y Serkan tuvieron sus altibajos. Tuvieron que superar obstáculos, enfrentar malentendidos y lidiar con sus propios